Y está en Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Voy a leer versión NBI. Romanos 3, 23. Dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La semana pasada repasábamos que no somos nosotros los autores de la salvación. No somos salvos por nuestras acciones. Somos salvos por la muerte de Jesús. Y la Escritura empieza diciéndonos: todos somos pecadores. Así o más claro nos deja Dios: no es por ustedes por lo que tengo un lugar en el cielo. Sin embargo, en esta Escritura también vemos que es la fe la que nos deja ser parte en esa justicia que Jesús creó a través de su muerte. Vemos en esta Escritura entonces una historia heroica de la muerte de Jesús para poder salvarnos. Y vemos al horrible antagonista que se presenta en esta misma Escritura, que se llama pecado. Y ahí, lamentablemente, es donde entramos nosotros. Nuestro pecado nos está privando de gozar las bendiciones que vienen con el sacrificio de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en ello? El pecado nos está privando de aquello que ya se pagó por nosotros. Y la Escritura es bien clara. Jesús nos hace justos en su sacrificio por nuestra fe. Pero si esa fe no es respaldada con hechos, no tendremos un lugar en el cielo. Quiero que reflexionemos en eso, porque de eso va a depender que de veras tengamos conciencia de nuestro pecado y de la falta que nos hace el poder valorar de manera concreta la muerte de Jesús para poder llegar un día al cielo. Esa fue la Escritura clave de la semana pasada. Sin embargo, hoy vamos a revisar un poquito qué es lo que causa el pecado en nuestra vida. Es evidente, es instantáneo ver el resultado del pecado en la vida del hombre. Y nosotros nos damos cuenta, yo me doy cuenta. Se siente, se piensa, se hace tangible cuando uno vive en pecado, porque todo lo demás empieza a desacomodarse. Y vamos a ver por qué. Acompáñame a una Escritura en Isaías. Isaías 59. Isaías 59, del 1 al 2. Dice así: la mano del Señor no es corta para salvar, ni sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esta Escritura nosotros la vemos en los principios básicos. Este es Isaías hablándole al pueblo de Dios, diciéndole: Dios quiere salvarlos. Son ustedes los que no quieren ser salvados por Dios. Su pecado no les permite ser alcanzados por la mano de Dios. ¿Te has puesto a pensar lo fuerte que es esa Escritura?
a tal punto de llegar a decirle al pueblo de Dios: ustedes se van a perder porque no dejan de pecar. Ese mensaje no solo era para el pueblo de Dios, y lo vimos en la parábola, ahora es también para nosotros. Dios quiere salvarnos, su mano no es corta para alcanzarnos. Somos nosotros los que no queremos ser salvados por Dios. Y podríamos pensar que sí. Quiero hacer énfasis en esto. Conscientemente podemos pensar: sí, quiero la salvación, pero nuestra vida no lo demuestra. Vivir en pecado hace evidente que no queremos llegar al cielo, aunque no lo parezca. El llegar al cielo no es causa, es consecuencia. Y es consecuencia de lo que nosotros hagamos en nuestra vida, y no al revés. Por lo que tiene que ser bien entendido, y lo aclaro desde la semana pasada: no la tenemos garantizada, nos la estamos jugando. Y para colmo nos la ponemos más difícil, porque seguimos pecando. El pecado, el antagonista de esta historia, está presente en nuestra naturaleza todo el tiempo. Y de manera humana, lo decía Jesús, nosotros no podemos salvarnos. Pero con Dios sí se puede. Isaías, cuando les compartía esto a los del pueblo de Dios, lo hace junto con algunas otras instrucciones sobre cómo debían comportarse, porque las profecías que les estaba dando eran de condena. Él le decía al pueblo de Dios: van a caer bolas ardientes de fuego en su pueblo, se esparcirán por todas las naciones y se perderán si no hacen caso a lo que yo les digo. Y lo que les decía, entre muchas otras cosas, es esto: pueden salvarse, pero dejen de pecar. Si de veras estamos valorando la muerte de Jesús como debiese, deberíamos estar luchando contra nosotros mismos todos los días por no estar pecando. Y lo repito como hace rato, conscientemente podría ser que sí, pero si seguimos pecando significa que algo no está funcionando. Y no se trata de solaparlo, no se puede. La instrucción de Dios fue muy sencilla: ¿quieres llegar al cielo? Ten fe. Pero la fe que debes tener es con hechos. Si estás pecando, te voy a cerrar la puerta. Hasta ahí. No hay excusas, no hay vueltas, no hay caminos cortos. El cielo está ahí, tenemos un lugar en él, pero si seguimos pecando no vamos a entrar. Así de sencillo. Y lo sabemos desde siempre. Esto lo vimos en los principios básicos. El pecado pesa. Pesa mucho. No le podemos quitar valor porque ya sea algo rutinario. Tenemos el Espíritu Santo, tampoco se vale tener excusas diciendo: es que no puedo. El pecado nos priva del gozo que Dios tiene para nosotros en el cielo. ¿Estás consciente? Comentaba con mi papá, cuando uno comparte este tipo de cosas, el primer desafiado es uno. Uno no puede compartir lo que no vive. Y lo que yo me he dado cuenta esta semana es lo que les comentaba ahorita. Conscientemente yo pienso que sí quiero llegar al cielo. Mi mente se repite a sí misma que yo quiero dejar de pecar porque quiero tener vida eterna. Pero asimismo, inconscientemente, de repente parece que se me olvida. Y en situaciones en las que sería muy fácil decir que no al pecado, se me hace también muy fácil pecar. Con lo que he estado batallando mucho últimamente es con la soberbia. Les expongo, en mi trabajo, por ejemplo, me ha estado yendo muy bien últimamente. Ha sido de mucho éxito, he estado creciendo. Me ha sido reconocido mi crecimiento por los altos mandos de la planta en la que trabajo. Pero eso ha sido mucho motivo para que yo con la gente hable diciéndole: es que sí puedo. Y se nota. Porque ahora, cuando hablo con la gente responde como: sí, ya sabemos. Te escuchamos, sabemos que te va bien. De acuerdo. Se empieza a reflejar. Y yo podría pensar: estoy haciendo las cosas bien porque me está yendo bien en mi trabajo, me está yendo bien en mi casa, me está yendo bien con las finanzas.
No. Porque de lo que me doy cuenta es que con tantito pecado que empieza a aparecerse en su vida, todo se empieza a desacomodar. De lo que me he dado cuenta esta semana, y es por eso que se los comparto, es que el pecado me está privando de lo que en verdad yo debería estar buscando, que es un lugar en el cielo. Las circunstancias en la tierra son, pues, una pequeña parte muy divertida y gozosa que Dios nos da, pero la meta no es esa. Y personalmente me he visto muy desafiado por eso. ¿Cómo es que a una persona que le va bien se pierde del gozo? La respuesta es esa: estoy pecando. ¿Te has puesto a pensar en eso? La razón por la que no soy feliz, por la que no tengo gozo, por la que no estoy disfrutando el día de hoy, mi vida, no son las circunstancias. No es que me esté yendo mal, es que estoy pecando. La mano de Dios no es corta para salvar, somos nosotros los que no queremos ser salvados. Gracias a Dios hay una respuesta a todo esto. Y lo vimos la semana pasada. Se llama fe. Humanamente, nadie podría llegar al cielo. Pero Dios tiene compasión por nosotros y nos dice: cree en mí, porque yo te voy a salvar. Vamos a una escritura que está en Salmos. Salmo 51. Salmo 51 es un poco largo, voy a parafrasearlo un poco, si me pueden seguir. Desde el versículo 1. Salmo 51:1 dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Versículo 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría e infunde gozo en estos huesos. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este es un salmo de David, bien impactante, porque es David diciéndole a Dios: Dios, límpiame, porque reconozco que delante de ti he pecado. ¿Sabes cuándo escribió este salmo? Cuando vaya a pecar. En el episodio tal vez más oscuro de toda la historia de David, con una señorita llamada Betsabé. Señora y luego viuda, Pacón. Fue un episodio muy turbio. Y vamos a ponernos en contexto. David, aquel que fue reconocido como el único conforme al corazón de Dios, cometió un pecado, o una serie de pecados, bastante serios. Y es hasta que Natán llega a confrontar el pecado de David que David escribe esto. Te voy a poner el ejemplo porque en la historia de David sucede que no solo cometió adulterio, sino que quiso ocultar el pecado haciendo que el esposo de Betsabé se acostara con ella. No lo logró. Y luego lo mandó matar en la guerra. Y después se quedó con Betsabé, en efecto. Fue una serie de pecados bastante interesante. Y la consecuencia que pone David, que le pone Dios a David es: tú no vas a morir, pero tu hijo sí.
Y David por 7 días completos no come, no duerme, no regresa a sus aposentos, se queda tirado en el suelo, sin vestirse, orando y suplicando a Dios que su hijo no muera. Comentaba con un hermano, ¿sabes qué nivel de arraigo al pecado tienes que tener para sufrir de esa manera? Porque no solo pecó al principio al cometer adulterio, se arraigó tanto a ese pecado que a lo que lo llevó fue a sufrir algo que tal vez ninguno de nosotros lleguemos a sufrir nunca. La agonía de un hijo por 7 días completos y luego su muerte. Y al morir, lo que David hace es levantarse, bañarse, cambiarse, comer y atender los servicios de su reino. ¿Te hace clic? Lo que sucede con David es, tuvo que reconocer a tal punto de perder a un hijo para darse cuenta, esto lo causó mi pecado. Pero no soy yo el que quita el pecado de mí. Dios. Y la forma en la que él respondió se cuenta en los versículos posteriores. Betsabé tuvo otro hijo. ¿Sabes cómo se llamaba? Salomón. La historia después de David fue escrita por su pecado más turbio. ¿Te habías dado cuenta de eso? No es el pecado en sí lo que hizo mal en la vida de David. Fue el arraigo a su pecado. Pecamos todos y lo sabemos. El arraigo al pecado es lo que nos aleja de Dios. Te explicaba, en la historia, David lo que hace es cometer adulterio. El pecado pudo haber terminado ahí, pero por defenderlo, por querer quedarse con ese pecado, quiso ocultarlo. Y como no lo logró, por querer quedarse con ese pecado, mandó matar a su esposo. No fue el pecado en sí lo que hizo perderse a David. Fue el querer hacer lo suyo, el no querer dejarlo, el seguir pecando. Con nosotros pasa lo mismo. Porque pecamos de todas formas, ¿eh? ¿Eres consciente? No es que podamos nosotros humanamente eliminar el pecado de nuestra vida. Pero como a David, a veces nos gusta tener el pecado cerca. Conscientemente pareciera que no. Y te platico de manera personal, mi ejemplo es ese. Yo podría pensar que soy una persona que está practicando la humildad. Pero en el día a día hay veces en las que no quiero dejar mi orgullo. No quiero aceptar que a veces hago las cosas mal. No quiero aceptar que me equivoco. Y eso es querer quedarme con mi pecado. Vivo con él. Con David pasó lo mismo. Y la forma en la que Dios se lo muestra es: no vas a morir tú, pero tu hijo sí. En cada una de nuestras vidas, Dios se ha encargado de mostrar qué pecado es el que nos está quitando el gozo. Y lo sabemos. Yo sé que somos conscientes de qué pecado es. David se lo mostraba a Dios. Decía: yo soy consciente de qué pecado. Sé de los pecados que he hecho contra ti y quiero que me limpies. Seamos conscientes también de ello. El pecado lo cometemos nosotros, pero no somos nosotros quienes nos lo quitamos. No se puede. Sería darnos mucho crédito. Quien nos lo quita es Dios. Y lo que pide, y David lo mostró, es que nos rindamos. No es humano vencer el pecado, no se puede. Pero Dios sí. ¿Te habías dado cuenta que en ese salmo David habla de la salvación? Esa salvación no fue predicada sino hasta la muerte de Jesús. Pero David era consciente de ella. David sabía que la única forma de salvar una vida era con Dios. Y a eso se apegó después de sufrir tanto. Que tengamos nosotros que sufrir algo parecido tal vez no sea necesario. Yo espero que no. Pero lo que vamos a tener que sufrir para ser conscientes de cuánto cuesta esa salvación va a depender de qué tanto tengamos la voluntad de dejar el pecado.
Porque eso es lo que nos está privando del gozo que viene de Dios. Vamos a ver una escritura en Hebreos que habla un poquito más de esto. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 19. Dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Preocupémonos unos por otros a fin de estimularnos en el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que ese día se acerca. Gracias a Jesús tenemos entrada libre al lugar santísimo, decía la Escritura. Gracias a Jesús podemos llegar ahí. Ahora que ya lo sabemos, dicen Hebreos, presentémonos puros. Creo que es clave reconocer el pecado que estamos cometiendo. No porque eso nos vaya a quitar la salvación. El reconocerlo no hace que el pecado nos quite la salvación. El no reconocerlo lo hace.